Bien, eh, la última vez estábamos viendo la productividad con respecto a las motoniveladoras. Vamos a hacer un repaso para poder entender esto. Bueno, esta productividad de las motoniveladoras básicamente depende del tamaño de la hoja. Entonces la hoja es la cuchilla que viene al medio, que se mueve de diferentes formas, pero mucho depende del largo y del ancho que tiene esta cuchilla para su productividad, porque al final esa es la que corta, la que perfila y la que hace todo el trabajo. Entonces, eh, eso depende también del número de pasadas y la profundidad que puede penetrar la cuchilla. Y también, claro, la habilidad del operador. Fíjense, si calculamos en metros cuadrados en área, la productividad en área es 60 por T por la longitud efectiva menos longitud inicial dividido entre N por T. Podríamos calcular la productividad en metros cuadrados hora. ¿Cuántos metros cuadrados hace en una hora? O podríamos calcular cuántos metros cúbicos mueve de material por hora. Entonces, la única diferencia es el valor de E, que es el espesor de la capa, para que se convierta todo en volumen. Entonces, podemos calcular la productividad de metros cuadrados y metros cúbicos. Este valor de D es la distancia del trabajo recorrida por el equipo. LE es el ancho útil o efectivo de cada pasada. Y L0 es el ancho del traslape en metros. Y el N es el número de pasadas necesarias para ejecutar el trabajo. Entonces, muchas veces estos datos pueden obtenerse de observaciones y poder sacar una productividad real. La longitud efectiva de la hoja LE depende también del ángulo de inclinación que tiene la hoja en ese momento. Entonces, ese valor depende del ángulo beta, que por lo general, en el caso de la motonivadora, varía entre 15 a 50 grados. O sea, nunca va a estar así recto la hoja. Necesariamente tiene que estar con cierta inclinación, ¿sí? No puede estar totalmente recta, ¿sí? Entonces, si trabaja recta, entonces la tierra se acumula y el tractor se planta. Entonces, necesariamente la hoja tiene que estar inclinada con cierto ángulo a fin de que la tierra pueda salir por un lado. ¿Sí? Vaya cortando y vaya saliendo la tierra y vaya acordonando la tierra que corta. En la otra pasada sigue acordonando esa tierra hasta que lo lleva a un extremo donde puede ser removida. Entonces, necesariamente, para el buen funcionamiento, la hoja tiene que trabajar inclinada. Pero la longitud efectiva matemáticamente es la longitud por el coseno del ángulo beta. Si fuera 15 grados, el valor mínimo sería 0.97 de la longitud de la hoja. Pero si fuera 50, el valor máximo que puede inclinar sería 0.64. Entonces la hoja se inclina entre 15 a 50 grados. No puede estar recta en el caso de la motoniveladora. Bien, el ancho del traslape es el espacio que queda entre pasadas. Y generalmente se toma un valor promedio de 20 centímetros, que es el ancho del traslape. Fíjense, aquí hace una pasada con la hoja en esta posición. Entonces viene la tierra, se acumula y va viajando y va depositando acá. Entonces este es el lado muerto, por decir. Entonces da la vuelta al tractor y otra vez
viene por este lado. Primero va de ida, maniobra y va de vuelta acá. Y queda un traslape de material que está siendo dejado, ¿sí? Entonces se coge este material y lo va botando otra vez acá. Y de esa forma empieza a hacer todo el trabajo. Se cree que esa distancia del traslape en promedio es 20 centímetros. Si queremos calcular en metros cúbicos, necesitamos el espesor de la capa. Entonces, este espesor de la capa se refiere al espesor de la capa de relleno, que puede ser medida antes o después de la compactación. Puede ser el espesor suelto antes de ser compactado o el espesor compactado. Generalmente cuando compactamos algo que la motonevera ha conformado, el suelo se hunde como 3 centímetros, más o menos, ¿no? Entonces ese es un valor promedio, entre 2 a 3 centímetros se hunde, ¿sí? Y eso nos ayuda a determinar el espesor compactado. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta en la productividad es la velocidad de trabajo. Fíjense esta tablita. Hay varios trabajos que realiza la motoniveladora. La nivelación, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se imaginan ustedes la nivelación en la motoniveladora? ¿Qué se imaginan ustedes? Generalmente en los terraplenes, ¿no? O en las explanaciones también para poner a una sola cota, digamos, con una pendiente determinada, el material, ¿no? El material de relleno. En sentido longitudinal, la vía puede estar así, ¿sí? Y en sentido transversal no siempre tiene su eje, podría estar también en forma de calamina. Entonces la motoniveladora, cuando va arrastrando con su hoja, es la misma idea que cuando agarra el albañil, cuando está regleando, después de haber vaciado el piso y demás, o la losa, agarra la regla y empieza. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo le llaman eso? ¿Qué hace con la regla el albañil? ¿Nivela, Inge? Sí, nivel. O cuando se hace el revoque en la pared, hay cierto punto cuando agarra la regla y empieza a nivelar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa nivelar? Saca de un lado, mete a otro lado. Saca de un lado, mete a otro lado, saca, mete a otro lado, al final de que toda la superficie queda uniforme. Entonces, a eso nos referimos con nivelar, ¿sí? Entonces, es sacar los picos, rellenar los huecos, de tal forma de que la superficie quede lo más uniforme posible. Entonces, la motoniveladora, a medida que va dando pasadas, va nivelando. Entonces, ese tiempo que tarda en nivelar es una velocidad de 5 a 6 kilómetros por hora. O sea, va suavito. A la velocidad que camina una persona es 5 kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad va haciendo la nivelación, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando habla de escarificado? ¿Qué será el escarificado? ¿Qué dirían ustedes? El escarificado, lo que yo entiendo es, digamos, sacar algo de material existente y mezclar
o uno nuevo en las plataformas, ¿no? En los caminos también puede ser. El escarificado, jóvenes, es cuando la motoniveladora usa esta parte de aquí atrás. El descalificador o el zipper, que le llaman, que es una especie de arado. ¿Dónde está esa cosa? Fíjense, que es una especie de arado que hunde y empieza a arar, a remover la tierra, a fin de poder hacerla más suave. Entonces, eso se llama el escarificado. O sea, que hunde y lo empieza a sacar todo para que después vuelva y empiece a cortar. Entonces, ese es un trabajo que le ayuda el escarificador. Es un proceso más lento, porque para esto depende que el motor también esté en condiciones óptimas a fin de tener toda la fuerza que se requiere para hacer este trabajo. Después viene el perfilado. Entonces, el perfilado básicamente se refiere a igualar, ¿sí? Una vez que ya está nivelado, simplemente el perfilado se le da una pasada a fin de afinar, ¿no? De evitar que se pueda quedar material suelto, cosas así. Simplemente le da como una rasurada, ¿no? A todo lo que ya está nivelado, simplemente lo va superficialmente igualando. Entonces, eso le llamamos un perfilado. Después puede limpiar maleza. Pues entra a un terreno, saca todo tipo de hierbas, pastos, arbustos y todo lo que encuentra. ¿Sí? También puede conformar sus rasantes. Puede mezclar materiales. Esto de la mezcla de materiales es interesante, porque lo que hace la motoniveladora hace el mismo proceso como cuando uno prepara mezcla de forma manual. A ver, los que trabajan en construcción, y no solo los que trabajan, sino es algo que tenemos que saber todos los que estamos estudiando ingeniería civil, cómo se prepara mezcla de forma manual, sin mezcladora. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, ¿pueden describirlo, jóvenes? Y esto va a ser lo mismo la motoniveladora. A ver, ¿cómo se empieza? Tengo arena, grava, ¿qué es lo que hago? A ver, participen, jóvenes. Se mide por carretillas la arena que vas a colocar. Ya. Imagínate que agarro las carretillas, lo echo al lugar donde voy a mezclar. ¿Qué es lo que hago después? Después de traer con carretilla todo. Voltear con la pala de un lugar al otro. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo hago ese volteo? Porque hay que saber hacer esto, ¿no? Hay que empezar No de es un solo decirlo. biencito. Se empieza de un lado y se lo lleva al otro, ¿no ve? Después se empieza del lado que se ha llevado, se lo vuelve al otro. Después otra vez se empieza del lado izquierdo, se lo lleva al derecho y del derecho otra vez al izquierdo. Entonces empiezo de esa forma a mezclar. Esa es la forma correcta. Entonces no es simplemente echar las 12 carretillas y listo, ¿no? Sino que tengo que mezclar, porque necesito que la arena y la grava se mezclen bien con el cemento. Entonces, cuando está todo bien mezclado con el cemento, recién hago el cerrito, le hago el hueco y lo echo agua y espero, ¿no? A que el agua se infiltre, empiece a humedecer. Y cuando el agua ya es suficiente, empiezo recién a mezclar. Y cuando mezclo, tengo que también llevar de un lado a otro.
y de ese mismo lado al otro lado, después volver al otro lado, las veces que sea necesario, hasta que el albañil observa de que tengo la textura que estoy buscando. Entonces, una vez que tengo la textura que necesito, ya está mezclado. Porque si no lo mezclo, ocurre segregación. Aparece más arena a un lado, más grava al otro lado y todo sale mal, ¿no? Entonces, lo que hace la motoniveladora, como tiene la cuchilla inclinada, empieza a llevar todo el material hasta un borde del camino y después agarra ese material y lo lleva al otro borde del camino. O sea que si su cuchara o su cuchilla lo dobla así, para llevar al otro lado, lo dobla al otro lado. Y lo voltea, como unas 5 a 10 veces lo va a voltear. Y de esa forma el material lo va mezclando. Entonces, una vez que el material está bien mezclado, recién puede extender. Entonces, a eso se refiere la mezcla de materiales. Entonces, el que no sabe dice, ¿por qué hace eso? ¿No? De una vez debería extenderlo y listo, ¿no? Pasar compactador. No, sino que el material tiene que mezclarse, tiene que tener homogeneidad, uniformidad. Por eso el tractor mezcla de este lado, mezcla de otro lado y parece que está haciendo horas máquina nomás, ¿no? Paseando, pero está haciendo un trabajo que es necesario, ¿no? En la mezcla de material. Y una vez que está mezclado, porque se ve clarito de que se ve bastante homogéneo el suelo de la conformación, entonces recién puede tender. Ese rato se colocan estacas, ¿no? De nivel y después la motoniveladora empieza a tender el material. Entonces eso es importante, ¿no? El mezclado. También repara caminos, saca los barros y demás cosas. Puede excavar zanjas, su cuchilla puede inclinarse bastante y puede cavar zanjas, termina orillas, explanación del campo y generalmente cuando está libre puede correr hasta unos 15 kilómetros por hora. Tampoco es una movilidad donde se lo puede usar como transporte, no, sino que puede recorrer distancias pequeñas y además su costo de operación es caro, entonces consume bastante ese motor que tiene. Entonces una vez que termina el trabajo y se lo tiene que transportar, necesita subirse a un luboy. El luboy es ese camión que tiene una especie de chata larga donde se suben los tractores y los pueden transportar. Entonces la motoniveladora también tiene que ser transportada de esa forma. No puede ir carreteando, gasta mucho combustible. ¿Sí? Bien, entonces esta tabla nos muestra las velocidades de trabajo que por lo general tiene la motoniveladora. Bien, hablemos del número de pasadas. ¿Sí? Para nivelación, por lo menos necesita entre 5 a 7 pasadas. ¿Sí? No es ese rato. Si quiero limpiar maleza, 3 a 5 pasadas. El descalificado, por lo menos una pasada a 2. La mezcla de materiales, fíjense, entre 8 a 10 pasadas. O sea que es lo que más tarda en mezclar el material. Y cuando no está mezclado bien el material y lo tiene mezclado, aparecen como cangrejeras en la plataforma. ¿Sí? Ojos donde está todito grava. Y cuando pasa el compactador no se compacta eso. Entonces está clarito que es un mal mezclaje. Hay que rehacer. Y eso es todo un problema. Entonces por eso es necesario que este equipo pueda mezclar adecuadamente. Y también puede conformar subrasantes entre 5 a 7 pasadas. Entonces la conformación por lo menos son 5 pasadas, la mezcla 8, en total hace por lo menos mínimo 13 pasadas.
¿sí? Para conformar, y eso toma tiempo. Entonces es un equipo que trabaja bastante, ¿no? Y gana bastante en el alquiler. Ahora hablemos acerca de la duración del ciclo de trabajo. El tiempo total del ciclo de trabajo es la sumatoria de los tiempos utilizados en las operaciones, fíjense, de corte, revoltura, nivelación o escarificado, y en las maniobras de viraje. La duración del ciclo depende de la longitud del tramo de trabajo D en metros y de la velocidad que la máquina puede imprimir las diferentes operaciones. Entonces, el tiempo de un ciclo de trabajo es D, distancia de trabajo, velocidad de avance, velocidad de retorno, más TF, un tiempo fijo, que se refiere al tiempo que la máquina tarda en maniobrar, que por lo general es un minuto. Va, se mete a un lugar, da retro, vuelve aquí, otra vez retro, y otra vez empieza a trabajar, ¿no? Entonces es bastante corto este tiempo fijo donde la máquina hace maniobras, ¿sí? Para poder empezar a darle otra pasada. 120G es la motoniveladora mediana, ¿sí? Es la que más se utiliza y parece que es el tamaño más adecuado para los caminos que se tienen. Tiene una hoja longitud de 3.66 metros. Y fíjense, la velocidad de ida en nivelación es 115. Esto debe ser en minutos, metros sobre minuto. ¿Dónde está aquí? Sí, metros sobre minuto. 115. En escarificado, 85. Limpieza 130, perfilado 90 metros minuto. La vuelta, cuando hace escarificado, es 250. Porque al principio, cuando estás recién escarificando, es duro. Pero después, cuando da la vuelta y vuelve por el mismo lado, ya es más suave, porque ya está reventada la tierra, así que no le cuesta mucho al tractor repasar. Entonces, por eso escarificar en la vuelta es más rápido. El ancho efectivo tiene esta variación, pero limpieza también. Ancho del escarificador por lo menos es 1,18 metros. Número de pasada 6, ¿sí? 4 y 4. Entonces, según esto, es un manual brasilero para el equipo Caterpillar 120G, una motoniveladora mediana, no es la grande. Bien. Factores que influyen en la productividad de las motoniveladoras. Entonces, por ejemplo, la potencia está afectada por el nivel del mar. Entonces, la productividad es 60 por la distancia, por el espesor, longitud efectiva, longitud de la hoja, FH por E por P dividido entre N por T por 1 más H. Eso se refiere al nivel del mar. Y si queremos en metros cuadrados, en área, tenemos lo mismo, solo que no le tomamos en cuenta el valor de E. Este valor de E mayúscula es el factor de eficiencia de trabajo y depende del operador esto. O sea, si es un operador experimentado, puede hacer más rápido el trabajo. Pero si no, entonces también se puede tardar más. Entonces, no es como conducir un auto, ¿no? A veces uno piensa que sabe conducir si sabe cómo funcionan los diferentes mecanismos del auto. Pero otra cosa es tener la experiencia en conducir, saber tomar decisiones y saber actuar en situaciones al momento de conducir. Eso hace la diferencia. Hay que querer saber conducir y realmente tener la experiencia y la práctica en la conducción. Pues la motonivladora puede parecer un auto,
Pero la diferencia está entre quienes saben cómo trabajar con ese equipo, ¿sí? Entonces hay que saber trabajar, saber cómo ubicarse, cómo mezclar, por dónde va a maniobrar, cómo va a perfilar y cosas así. Bien. Habíamos visto acerca de los compactadores, que es una forma de ordenar las partículas. Hemos visto que para lograr la mayor compactación necesitamos encontrar la cantidad de humedad óptima. Entonces, esta es una idea que nos da sobre, por lo general, cuánto es la humedad óptima en el caso de los compactadores. ¿Sí? Entonces, eso nos sirve para poder calcular la productividad de los camiones aguateros. Habíamos visto que hay diferentes métodos de compactación: peso estático o compresión, por acción de amasado o manipulación, que en este caso es el rodillo pata de cabra, ¿no? ¿Se acuerdan? Por percusión o impacto, este es el rodillo compactador, o vibración o sacudimiento, ¿no? Peso estático es cuando utilizo un pisón. A veces los albañiles se vacían un cuadrado, ¿no? Con un fierro y agarran y manualmente empiezan a golpear. Entonces es una forma también de compactar que es válida. Pero si quiero compactar, necesariamente tengo que hacerlo por capas, porque el esfuerzo vertical no tiene mucho penetración adentro. Si lo hago 1 metro, lo pongo la tierra, la zanja, 1 metro y recién quiero compactar, solamente va a compactar a lo mucho 30 centímetros, sin importar la fuerza que aplique. 30 centímetros. Y el resto, no. Entonces, aparentemente está compactado, pero va a venir la lluvia, una pequeña inundación, ¿y qué va a pasar con el suelo? Va a colapsar. Se va a hacer una batea. Entonces, eso muestra que no está compactado. ¿Sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta en la compactación, que tiene que haber siempre capas, no tiene que ser rápido. Errores en la compactación son lo que hacen algunos. He visto algunos que cuando cavan un alcantarillado o un agua potable, el mismo tractor que cava lo bota, la tierra, la zanja, y el mismo balde de la excavadora lo está empujando. Y después dicen al volquetero: a ver, pasale con tu volqueta cargada por la zanja. ¿Para qué? Para que se compacte. Pero eso no es compactar, jóvenes, ¿sí? Porque si bien la volqueta pesa 40 toneladas y la retroexcavadora ejerce una presión grande para compactar, pero al final simplemente podemos garantizar 30 centímetros de compactar. Y si le hemos puesto 1 metro 80, solo 30 centímetros se han compactado y el resto no. Y aparentemente el suelo está firme. Es hasta que venga el agua y demuestre que no está compactado. Entonces eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Que no se tiene que hacer el trabajo de esa forma. Es mejor hacerlo por capas, porque si se hunde y se hace barro, se crea un problema social que después te hacen sacar todo y compactar de nuevo, lo que implica gastos de máquina, tiempo, personal y demás. O sea que es todo un problema por hacer las cosas incorrectamente. Este es un compactador de rodillo, no vibra. Esto es generalmente para asfalto. Esto hace un amasado.
Este es el rodillo pata de cabra. Entonces, generalmente lo que hace es un amasado. Este es un saltarín. Este es más dinámico, empieza a golpear con fuerza, pero igual este solamente compacta lo mucho el 30 centímetros. Y por vibración, los rodillos vibratorios que tienen este tipo de sistema hidráulico que añade presión de aceite y hace que el rodillo suba y caiga con una frecuencia muy rápida por cada segundo, varias veces por segundo. Y el peso de este rodillo por lo general es entre 7, 14 y, si no me acuerdo, es 25 toneladas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va golpeando en un pequeño punto del lugar. Y al darle unas cuantas pasadas, este rodillo grande puede compactar bastante bien. Pues vamos a ver qué tipo de compactadores hay. El compactador con rodillo pata de cabra, el compactador rodillo liso vibratorio, compactadores de ruedas neumáticas, compactadores combinados y apisonadores estáticos. Por ejemplo, este es el pata de cabra. Por estos dientes que tiene aquí en el émbolo, recibe el nombre de pata de cabra. Y esta parte de acá, que está graduada de acuerdo para que pase cada elemento, lo que hace es remover la tierra y el barro que está plantado o clavado aquí en el émbolo. De tal forma que si se queda aquí tierra estancada, entonces pierde efectividad el tractor. ¿Sí? Este es un compactador de rodillos vibratorios. Eso generalmente cuando tiene doble rodillo, especialmente es para el uso con asfalto. ¿Sí? No es para hacer plataformas, sí o sí asfalto. Hay los compactadores pata de cabra de alta velocidad. Fíjense, estos son muy raros verlos, pero sus 4 ruedas son en forma de pata de cabra. Aquí está el rodillo neumático, que solamente se utiliza para asfalto. Entonces tiene 3 ruedas acá y aquí atrás tiene 2 ruedas. Esta rueda está alineada con el espacio vacío que dejan estas 2 ruedas y la otra rueda está alineada con el espacio vacío que dejan estas 2 ruedas. De tal manera que cuando pisa el rodillo neumático es como si pisara toda esta distancia. Bastante útil para el trabajo con asfalto. Fíjense este compactador combinado. Tengo aquí un émbolo vibratorio y aquí abajo tengo un rodillo neumático. Entonces, esto también es utilizado para asfalto. Cuando hablamos de apisonadores estáticos, generalmente habla de estos, ¿cómo reciben estos? Los pisones. ¿Sí? Entonces, un pisón es un elemento que se vacía un rectángulo de concreto con un fierro con su agarrador. Una vez seco, se agarra, se levanta y se lo deja caer, ¿no? Entonces, es un proceso mecánico, estático, que también compacta, ¿no? Pero es muy lento. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar el equipo correcto de compactación? Fíjense, esta tapita. En el caso de que tenga un suelo duro, ¿qué es lo que voy a utilizar? Si tengo arena, un suelo arenoso,
¿Qué voy a utilizar, jóvenes? Pata de cabra Inge. A ver, ¿cuándo utilizaría pata de cabra según ese gráfico? Arcilla y arena arcillosa. Arena arcilla o arcilla. Entonces, el pata de cabra no puedo usar en arena, ni en roca, ni en grava. Solo para suelos finos. Lo voy a arruinar el pata de cabra, si no. Entonces, primero se humedece el pata de cabra y se va a hacer pasar recién sobre la arcilla o arcilla arenosa. O sea, necesariamente estamos hablando de suelos finos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál utilizaría si tengo una arena densa? ¿Qué tipo de rodillo sería el más indicado? Vibratorio. Muy bien, un tambor liso vibratorio. Bien. Entonces, mientras tenga arena, arcilla o arena densa, puedo utilizar los pisones o los saltarines, ¿no? También. Entonces, los saltarines puedo utilizarlo básicamente en cualquier suelo, menos en suelos que tienen contenido de piedra elevado. Entonces, para eso necesito un rodillo vibratorio grande. Entonces, la vibración hace que las partículas se acomoden y así pueda lograr lo compactado que estoy buscando. Bien, aquí tenemos lo que son los suelos cohesivos. Son suelos finos o muy finos y generalmente tienen cohesión. En cambio, los suelos granulares están formados por partículas, los cuales no existe cohesión, en cambio presentan fuerzas de deslizamiento interno. Es decir, que la acritud y cómo las mismas rocas se van golpeando y friccionando entre sí, crean cierta cohesión. ¿Sí? Pero eso influye también en la forma de compactado. Por eso en los suelos granulares, debido a esa fricción entre las mismas partículas, no se utiliza un rodillo pata de cabra, sino únicamente en suelos cohesivos. Aquí habla de los rodillos neumáticos. Vamos a ver algunas cosas necesarias que debemos tener o tomar en cuenta para compactar, ¿no? A ver, León Pérez, ¿puedes verlo? Lo que está marcado. ¿Estás ahí? No. Barahona Vargas, Michael, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sí, Inge. A ver. En general es necesario considerar los siguientes aspectos referentes al equipo de compactación. El peso estático tiende a dar mayor compactación cerca de la superficie. La vibración profundizada, la compactación en los materiales granulares. Una leve acción de amasado aumenta la densidad. La presión de inflado y la superficie de contacto de los neumáticos son los factores que determinan la capacidad de compactadora de los compactadores neumáticos. La vibración aumenta la eficacia media que disminuye la cohesión y aumenta el carácter granular del material, alcanzando su valor máximo en las arenas y su mínimo en las arcillas. De las
De las consideraciones anteriores se deduce que la compactación requerida se obtiene con mayor facilidad con la adecuada combinación de carga por rueda, presión, contacto, acción de amasado y vibración. Muy bien, Michael. Gracias por la lectura. Fíjense algo que podemos rescatar. La vibración aumenta la eficacia a medida que disminuye la cohesión y aumenta el carácter granular del material, alcanzando su valor máximo en las arenas y mínimo en las arcillas. Entonces, la vibración ayuda mucho cuando el suelo es granular. Pero si el suelo es fino y no es granular, entonces la vibración no ayuda con mucho. Es por eso que tengo que recurrir al autotractor, al pata de cable. Entonces se amasa y puede conseguir una mejor compactación. Entonces, tomando en cuenta esto, qué tipo de suelo es y el trabajo que se va a realizar, en base a esta tablita, puedo elegir el tipo de tractor compactador que necesito. Ustedes han debido ver que los DVCs que les han mandado, hay ciertos equipos que les piden. No quiere decir eso de que ahora ustedes para el proyecto van a utilizar sí o sí esos mismos equipos. Pueden utilizar los mismos para arriba. Ustedes vean necesario si es necesario incorporar más equipos, pero tienen que trabajar en base a esa lista de equipos requeridos. Recuerden que ahí el subtema dice equipo mínimo. ¿Sí? No les está pidiendo algo distinto, sino el equipo mínimo. Y lo que ustedes pueden hacer es agregar equipo extra a fin de poder cumplir con el trabajo. Pero tampoco significa que le van a aumentar tanto equipo, porque de otra forma los costos también se elevan bastante cuando aplicamos mucho equipo, ¿sí? Mucho alquiler, entonces básicamente toda la ganancia se va en alquilar equipo, ¿no? Por eso tienen que alquilar solo lo necesario. Bien, veamos este subtema más. Productividad del equipo de compactación. Entonces, mucho depende del ancho y del peso de los rodillos. También del tipo de suelo, la velocidad que puede alcanzar la máquina y el número de pasadas. Bien. Para eso, esta productividad se puede medir, en metros cuadrados. Porque no hace excavación, no hace nada, así que de una vez la compactación se mide en metros cuadrados por hora. W es el ancho efectivo de la compactación, es lo que puede alcanzar la cuchilla. B es la velocidad de operación y N el número de pasadas de compactador por campo. Entonces, la velocidad de operación en un neumático de 2 a 4 horas. El otro es un rodillo vibratorio liso, pata de cabra, entre 2.5 y 4.5 kilómetros hora. ¿Sí? El ancho efectivo de la compactación es importante porque no va a compactar exactamente todo la plataforma. Ustedes han debido notar que algunas vías, calles, tienen una forma particular en sentido transversal. A ver, les explico. Realmente, si vemos la calle de forma transversal es así, pero las calles tienen esta forma. Le llaman el lomo de pez.
de tal forma de que el agua pueda escurrirse a las cunetas. Entonces, si esto es el compactador y justo está queriendo compactar en la parte donde está el bombeo, fíjense que no puede compactar porque no asienta bien. Así que siempre va a haber un ancho efectivo de compactación. No es que todo el rodillo va a compactar, sino por varias circunstancias le pisa una piedra o una parte que no está nivelada y empieza a hacer una compactación diferente, o sea, deficiente. Así que calculamos un ancho efectivo de compactación. ¿Para qué consiste eso? Fíjense, el ancho efectivo de compactación, el ancho del rodillo es LO. Compactadores neumáticos tienen estas dimensiones. Así es más o menos el trabajo que hace y habla del número de pasadas. En un compactador neumático es entre 6 a 10 pasadas. En un rodillo vibratorio liso pata de cabra entre 8 a 10 pasadas. Entonces notemos que el trabajo es así como la motoniveladora. Ni bien termina la motiladora, inmediatamente tiene que pasar el camión vibratorio. Entonces eso significa que tiene que trabajar en coordinación. ¿Sí? Tiene que trabajar en coordinación con el tractor motorizadora, que mientras está haciendo el trabajo, el compactador por atrás puede estar terminando. Entonces, a eso se refiere el número de pasadas. Bien. Espesor compactado por capa. Como dice aquí, el espesor varía entre 15 a 50 centímetros. Ese es el máximo espesor de metros que puede compactar, hasta 50 centímetros, pero eso ya es arriesgado. Casi no puede evitar esa profundidad el peso del émbolo de compactación. A ver, denme un segundo, por favor. Bien. Bien, jóvenes, vamos a ver algunos factores que influyen en la productividad de los compactadores. Vamos a ver el factor de eficiencia del trabajo. Entonces, se considera únicamente factores de altura y eficiencia del trabajo. O sea, cuando hablamos de altura nos referimos a metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí es cuando los motores empiezan a disminuir su eficacia. Entonces, eficiencia se refiere a un operador hábil. Por ejemplo, la habilidad. Un operador de habilidad
o igual a 1 en un tiempo efectivo de trabajo de 50 minutos por cada hora transcurrida. O sea, de cada 60 minutos, 50 los ha aprovechado y 10 los ha desperdiciado. Entonces es un operador de gran habilidad, por lo cual E es 0,83. Después fíjense, aquí está la productividad. Este es por metros cuadrados hora. Es W, que habíamos visto acá. Ancho efectivo de compactación. Vamos a ver. B se refiere a una velocidad. E dividido entre el número de pasadas, ¿no? Y eso se lo calcula en metros cuadrados hora. Ahora, en el caso que queremos volúmenes, fíjense, se añade el término H, que se refiere al espesor de la capa, para no confundir con el asunto de la motonivadora. Entonces, H es el espesor de la capa, que se mide en metros cúbicos hora. Bien, la siguiente clase vamos a concluir con esto, el capítulo 2, y después vamos a dedicarnos a hacer ejercicios. Bien, jóvenes, así que les pido por favor que si gustan pueden prender sus cámaras para sacar la eficiencia. ¿Sí? A ver, prendan sus cámaras. Bien, jóvenes, gracias. Dedicaremos algunos pequeños minutos a su proyecto. Bueno, varios me han estado mandando, pero algo que no les, bueno, que les está costando entender son los volúmenes. Cuando me refiero a los volúmenes, se refiere a los volúmenes de trabajo. Por ejemplo, los volúmenes que estamos buscando para el proyecto tienen que ver con movimientos de tierra, porque la lista de ítems que me muestran tiene todo, pero excavación, 100 metros cúbicos, 400. Entonces, eso es muy rápido, joven, se puede hacer en poco tiempo y no amerita el trabajo de un proyecto. Entonces, el proyecto de un proyecto tiene que haber por lo menos 1000 cubos de esto, 1000, 2000, 5000 del otro, después carguillo. O sea, imagínense un proyecto donde entran en participación muchas máquinas, ¿sí? Y no por corto tiempo, sino por un tiempo razonable. Entonces, a eso una consulta a está eso. destinada la práctica. Dime. El mínimo tiene que ser, digamos, unos 1000 cubos de retiro de tierra o excavación de tierra, más o menos así. ¿A eso se refiere? Sí. En esos ítems que corresponde volúmenes, tendría que haber una cantidad significativa. Por ejemplo, conformación de plataforma, excavación a nivel de su pasante. Eso tiene alto. ¿Sí? Entonces,
Traten de buscar proyectos que tengan esa información. ¿Algo más, jóvenes? Inge, yo quería preguntarle, al link que ha mandado, no ve, al Classroom no me puedo unir. No estoy en el Classroom. No tengo la contraseña. ¿No tienes la contraseña? Sí, para poder unirme. Ya, porque yo les advierto que si no tienen o no están unidos al Classroom, ¿cómo van a poder presentar su examen, todas sus cosas? O sea, no crean que el día del examen recién van a querer unirse al Classroom. Eso sería una irresponsabilidad total, ¿sí? Que no debe pasar. Lo que voy a hacer al grupo de maquinaria y equipo tiene que estar, ¿no, Leandro? Sí, Inge. Te estoy pasando el enlace favorito al Classroom. Y por si acaso, te voy a pasar el código de clase. El código de clase nomás, Inge, porque al enlace he entrado y error me dice no puedo ingresar con el Ya, código. este es el código de clase que te estoy mandando. ¿Ya? Bien, ¿algo más? ¿Jóvenes? Ingeniero, ahora todo vamos a adjuntar al Classroom, todo lo que hemos descargado. Claro, tienen que ordenarlo, no lo van a presentar como una chacota, ¿no? Todo tiene que estar en un solo documento y eso súbanlo a la parte que corresponde del Classroom. ¿Listo? Listo, Inge. No se olviden su carátula. Esta vez no les voy a perdonar la carátula, jóvenes, porque algunos se entregan el trabajo directo, sin formato, sin nada. Voy a ser un poco más estricto, ¿no? Eso ha pasado en Hormigón, han entregado sin carátula como han querido, pero ya basta de eso. ¿Sí? La primera vez les he dado una oportunidad de mejorar, ahora no sé, la segunda va a ser distinta. ¿Qué más, jóvenes? Y del DBC vamos a copiar a otro documento de Word, solamente lo que nos está pidiendo, o todo el DBC va a entrar. Es mejor que entre todo, Pamela, porque a medida que vayas haciendo tu proyecto, puede que necesites información o algunos datos para tomar decisiones o calcular algo. Entonces es mejor en este caso que incluyas planos, especificaciones técnicas, pero no los formularios, formulario 500, formulario tantos, eso ya no nos interesa. Simplemente los documentos base de contratación. ¿Está bien? Ya, gracias, Inge. Inge, en ese caso, el documento que vamos a juntar y las tablas, o sea, los volúmenes que se necesita y los planos y las tablas, ya nada que ver, todo lo demás sería innecesario. No me atrevería a decir, porque al estar borrando lo que no sirve, podrían borrar información que podrían utilizarla antes o posteriormente. ¿Sí? Así que pueden organizarlo bien, porque también está el reglamento de la ley SAFCO, donde está el reglamento para licitaciones, ¿no? Que cómo se hace el redondeo y esas cosas que no nos interesan, ¿no? Después están los formularios, ¿sí? Para inicio de contrataciones, no nos interesa mucho eso, pero sí, a veces es bueno mantener el DBC, Leandro, porque podrías sin querer borrarlo algo, tú o quizás otros compañeros, y te falta información y me estés llamando y me preguntes, ¿de dónde saco esta información? ¿Puedo asumir? No, no puedes asumir, no se asume nada si es que no hay base. Pues en base
lo mejor sería mantener el documento bien compactado o consolidado, mejor dicho, comprimir y demás en un solo archivo, y eso lo manda junto con una carta. Eso sería lo más conveniente, Leandro. Perdón, una pregunta. En resumen, hay que presentar todas las partes del documento base de contratación, ¿no? Sí. Bueno, ya, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Bien, quedamos aquí, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana, ¿no? Mañana tenemos 2 clases seguidas. Chao.